Alguien contó de un paciente que en la psicosis tenía experiencias divinas y la terapeuta no sabía cómo manejarlo. Este sería un ejemplo para ilustrar la interacción entre psicoterapia y conocimiento religioso. Como terapeuta, mi primera intervención sería averiguar dónde en la familia hubo dos actitudes religiosas opuestas. A continuación, elegiría representantes para aquellas dos personas que defendían las actitudes opuestas y los pondría el uno al lado del otro. Después les pediría al paciente que abrazara a ambos y que se imaginara que lo opuesto confluye en su interior formando una unidad. Finalmente se daría la vuelta y cada uno de los representantes le pondría una mano en el hombro. De esta forma se resolvería quizás la división. Esta sería la medida psicoterapéutica. Sin embargo, para manejarlo bien, también habría que saber algo de las grandes tradiciones religiosas y de las comprensiones que se lograron en la espiritualidad occidental. Algo similar también se aplica a la mística islámica. En primer lugar, el místico debe saber que toda experiencia religiosa es provisional. Uno de los principios de la mística dice: deja atrás inmediatamente toda experiencia de este tipo y ábrete inmediatamente para lo desconocido. Así me libro de la tentación de tomar en serio una experiencia así. Del conocimiento de esta tradición occidental, el terapeuta saca la fuerza de mantenerse distante de tales experiencias, tranquilamente, y de facilitarle algo a la otra persona que le ayude a desprenderse de ellas. Esta mañana en una ponencia, alguien se refirió a la conciencia como nivel intermedio entre lo humano y lo divino. Desde hace mucho tiempo vengo observando detenidamente las maneras en que la conciencia actúa. Así he podido comprobar que la mayor parte de aquello que comúnmente se define como conciencia, en el fondo no es más que una presión que el sistema al que pertenecemos ejerce para conseguir nuestra adaptación. Es decir, en el fondo, la conciencia sirve al vínculo con el sistema del que provenimos. Esta presión es tan fuerte que toda desviación de los valores de este sistema se vive como una culpa. Esta conciencia no tiene ninguna dimensión religiosa. Quien aquí sigue a su conciencia se halla determinado por fuerzas ajenas, es decir, determinado por el sistema al que pertenece. A través de la vinculación con el grupo, en el alma existe tal confusión de sentimientos y de conceptos, que la purificación, tal como la mística la exige, tiene que ir aún más lejos, ya que en la mística esta purificación se concebía como un proceso intrapsíquico, y también en psicoterapia, en gran parte se concibe a un nivel intrapsíquico. Esta purificación se logra cuando una persona, a través de la reconciliación, se desprende interiormente de los vínculos con la familia. Una vez logrado este paso, se llega a un punto en el que se experimenta: estoy al servicio de algo, muy personalmente, o tengo una vocación. En ese punto, de repente, de lo más profundo, surgen determinadas comprensiones que espantan a la persona. En ese punto, uno se ve impulsado a hacer algo que a otros quizás les parezca extraño, pero que uno experimenta como un cumplir con un cometido que uno mismo no comprende. Este sería pues el punto más próximo a la llamada experiencia religiosa. De momento lo diré así, ya que estoy convencido de que también frente a esta experiencia hay que guardar la máxima discreción y cuidarse de llamarla religiosa. Es decir, aún hay que intercalar otro espacio más entre aquello que experimento y el misterio que quizás esté actuando detrás. Solo en esa máxima contención, que también es un desprendimiento de mis propios sentimientos y experiencia, actúa una fuerza extraña. Únicamente esto sería la concordancia. Esta concordancia está muy cerca de la Tierra. Eso es lo extraño en ello. A este respecto aportaré un ejemplo. Hace poco tuve un participante en uno de mis grupos que de joven sufrió un accidente de moto, que él mismo causó. Él fue gravemente herido. Su acompañante se rompió ambos brazos.
En ese accidente el hombre tuvo la experiencia de estar desligado de su cuerpo y de poder observar todo lo que le pasaba como si estuviera flotando encima de sí mismo, y lo consideraba una experiencia religiosa. Sin embargo, se había separado de su familia a la ligera. Le dije: te negaste a volver a la tierra. Las consecuencias para tu familia son fatales. Te quedas totalmente desconectado. Para él, la realización religiosa hubiera sido volver a la realización normal y corriente conscientemente. Por eso, cuando alguien habla de una experiencia religiosa, lo veo con un cierto escepticismo. En cualquier sistema humano existe una profunda necesidad de compensación en el seno del sistema. Esta necesidad frecuentemente sobrepasa los límites dados. La necesidad de compensación está al servicio de la relación. Así, por ejemplo, cuando en la familia el hombre le hace un bien a su mujer, ella acaba sintiéndose presionada a compensar lo recibido. Así, también le hace algún bien y dado que lo ama, le da un poco más de lo que él le dio. Ahora es el hombre quien nuevamente se siente presionado y le da algo más. Y así, la unión entre la necesidad de compensación y el amor lleva a un intercambio cada vez más intenso. Sobre este fundamento se basa la felicidad en una relación, y de ahí la importancia de la necesidad de compensación. Sin embargo, es significante únicamente dentro de unos límites muy determinados. Así, por ejemplo, donde una persona se salva de la muerte, por regla general siente la necesidad de compensar este hecho, es decir, la persona empieza a pagar por la salvación, por ejemplo, con otra enfermedad. A veces incluso lo paga suicidándose. De esta forma tratamos el destino como si fuera una persona cuya clemencia pudiéramos ganar pagando. Muchos también proceden así con Dios. Hay religiones enteras basadas en esta idea de que algo tiene que ser compensado. Solo cuando se compensa, todo acaba bien. ¿Qué imagen de Dios se halla detrás de la idea de tener que pagar para que Dios haga algo? Es un absurdo. Algo similar ocurre en la compensación a través de las generaciones. Cuando, por ejemplo, los padres cometieron un crimen, los hijos empiezan a pagarlo, aunque en realidad no se trata de su propia culpa. O también aparecen otros exigiendo que los hijos empiecen a pagar la culpa de los padres, como si pudieran hacerlo. Aquí hay que poner límites y la compensación tiene que terminar al cabo de un tiempo. Muchas guerras surgen por la pretensión de compensar algo posteriormente, alguna injusticia que ocurrió en un pasado, y así se da una nueva injusticia y la cadena sigue. La paz se establece cuando lo pasado puede ser pasado. Este es también un punto importante aquí. Sacamos algo pasado para luego despedirlo. Después ya no se debe volver sobre ello. Algunos, con la solución ya en manos, vuelven la mirada hacia el problema. De esta forma fácilmente se pierde la solución. La buena solución es que la persona tome el destino bueno como un regalo inmerecido. De esta forma también se siente presionado, pero esta presión, en vez de impulsarlo a la compensación negativa, le da fuerzas para hacer algo bueno y bello. Así, lo bueno se convierte en agradecimiento para él. ¿Cuáles son los caminos de la mística en la vida cotidiana? 1. El camino de la purificación. Exige la despedida de los padres, de las ilusiones y de las implicaciones en los destinos de las familias. La despedida de los sentimientos secundarios y ajenos, y del reproche, el asumir las propias posibilidades, los propios límites, la propia responsabilidad y la propia culpa. El asentimiento al mundo tal como es y tanto la disposición de tomar como la de dar. 2. El camino de la iluminación. Exige el actuar normal y corriente en la profesión, en la pareja, en la paternidad, y exige encontrar el propio camino y seguirlo. 3. El camino de la unión. Se logra en la confianza en la percepción como regalo, en el saber como regalo, en la felicidad como regalo, en la valentía como regalo, en la fuerza como regalo y en el éxito como regalo. La religión natural.
Dado que todo hombre y toda mujer se adhieren a su religión de manera casi idéntica, manteniéndose leales con ella y participando en sus ritos y fiestas, la adhesión y la convicción religiosas no pueden fundamentarse en una religión concreta, sino en una experiencia común a todas las personas antepuesta y anterior a cualquier religión particular. Que la religión y el ejercicio religioso requieren una purificación siempre ha sido un hecho conocido en la espiritualidad y en la mística cristianas. Lo mismo se demuestra también en psicología. Por ejemplo, que la imagen interior de un Dios que atemoriza muchas veces es la imagen interiorizada del padre o de la madre, o que la voz de la conciencia, como voz interiorizada del padre y de la madre, también se transfiere a Dios. Tampoco se puede pasar por alto el hecho de que en el cristianismo los buscadores de Dios muchas veces no tienen padre, o que no experimentaron a su padre como padre, por lo que la búsqueda de Dios corresponde a la búsqueda del niño que anhela encontrar a su padre. En las personas que se sienten seguras de su padre, también la búsqueda de Dios se calma. La Madre Iglesia controla el acceso al Padre. En la Iglesia protestante, la Biblia ocupa esta posición de la Madre celosa. Conversión y apostasía. Toda religión, desde el punto de vista de su fundador, es una apostasía de lo existente, de su familia y de su cultura, aunque a veces parezca como una vuelta a los orígenes. Toda conversión a una religión, para el converso, significa una apostasía de su familia y de su cultura, quizás incluso de su pueblo. Por lo tanto, esta conversión se vive también como una culpa. En algunos movimientos de resurrección, la conversión significa justamente lo contrario. Es la sumisión a la familia, al clan, a la iglesia, renunciando a cualquier pensar, sentir y querer propio. De ahí la diferencia en los efectos. La conversión como apostasía significa coraje para lo nuevo. Da miedo, obliga a avanzar solo, se orienta hacia adelante y es progresiva. La conversión como sumisión hace feliz, une, se vive como inocencia, se orienta hacia atrás y es regresiva. La perfección es un concepto importante. En la espiritualidad la perfección es un concepto importante. En los conventos el afán de perfección es el ideal sublime. De forma secularizada, el afán de perfección también se conoce en psicoterapia, en el afán de analizarse hasta el final. Una vez analizado hasta el final, uno es perfecto, así se piensa. El afán de autorrealización también es un afán de perfección. Ahora bien, yo he descubierto algo sobre la verdadera perfección. Comienza con que la persona se ame a sí misma tal como es. Muchos se encuentran divididos en su interior. No están satisfechos con ellos mismos. Si uno trata de averiguar los motivos, se puede ver que estas personas han desterrado de su corazón a uno de sus padres o incluso ambos. De esta manera cortan el acceso a la fuente de su vida. Cuando alguien se encuentra desconectado de uno de sus padres, tan solo cuenta con la mitad de su fuerza vital. Y cuando uno cuenta tan solo con la mitad de su fuerza vital, se vuelve depresivo. La depresión es un sentimiento de vacío, no de tristeza o de dolor. Una sensación de vacío indica la falta de uno de los padres. Así el corazón solo se llena a medias. La persona puede amarse tal como es cuando respeta y ama a ambos padres. Y donde así se logra, se vive como una gracia. No puedo proponérmelo como si pudiera manejarlo. Si se logra, se vive como un regalo. Así, el sentimiento básico se convierte en plenitud y en serenidad, y la depresión se acaba. Bien, este sería el primer nivel de la perfección. El segundo nivel de la auténtica perfección se alcanza cuando todos los que forman parte de mi sistema tienen un lugar en mi corazón. Entre ellos cuentan los abuelos, los tíos, todos los que hicieron sitio para mí, los expulsados, todos los que tuvieron una suerte fatal, los despreciados, y todos los demás que pertenecen al sistema. Aunque solo uno de ellos quede excluido, me sentiré incompleto. Cuando todos ellos están en mi corazón, me siento completo y perfecto.
esta auténtica perfección tiene unos efectos maravillosos. En cuanto la alcanzo, me siento tanto pleno como también libre. La envergadura de este proceso se hace patente en una carta de un joven cliente que me llegó hace poco. Dice así: soy un hombre. Apreciado señor Hellinger, en Holanda, en septiembre del año pasado, usted me llamó al escenario después de hacerle una pregunta en relación al comportamiento violento de mi padre. Usted hizo una constelación familiar conmigo, en la que en un lado se encontraban mis padres y en el otro el cristianismo y el judaísmo. La constelación terminó con mi reconciliación con mi padre. En Estados Unidos, a lo largo de 2 talleres en marzo de este año, en varias constelaciones representé a personas que necesitaban reconciliarse con sus padres. De esta manera también yo pude llevar a término definitivamente el movimiento hacia mi padre. Durante una pausa, le hice una pregunta y como respuesta usted me sugirió 2 ejercicios. El primero, que mi imaginación fuera al reino de los muertos y allí buscara a los asesinos, me pusiera a su lado y les dijera: soy uno de vosotros. El segundo, que ya no viera a mi muerte delante de mí, sino a mis espaldas, y que cada día recibiera una bendición especial. Después me dijo: pero no haga estos ejercicios, no haga nada en este sentido. Su alma sabe cómo tratarlo en el momento oportuno. Todo esto fue totalmente inesperado para mí, pero seguí sus indicaciones. Solté todo pensamiento en estos ejercicios, fueron penetrando en mi interior y yo confié en mi alma, en que ella ya se ocuparía de lo que correspondiera en cada momento. Después, en mayo de este año, en sueños, tuve una vivencia impresionante. Sé que fue un sueño, pero los efectos fueron absolutamente extraordinarios. Incluso días más tarde me movía como en un espacio totalmente distinto. En ese sueño pertenezco a un grupo que ha matado a varias personas. Formo parte de este grupo y también he matado. Así me encuentro ante un tribunal y me toca defenderme. He decidido defenderme personalmente y renunciar a cualquier defensor, aunque eso sea muy poco común. Pronuncio un discurso breve y sencillo. Me declaro culpable y asumo la responsabilidad de mis actos. Al juez y a las personas presentes les digo que mi única defensa consiste en confesar que soy un hombre. Les digo que sé que cualquier persona es capaz de los actos más atroces y que depende de las circunstancias si una persona acaba siendo un hombre honesto o un monstruo. Si bien soy un asesino, al mismo tiempo también soy un hombre como todos los demás. Al decirlo me siento tranquilo y sin ninguna excitación. El juez me impone la pena de muerte y ordena la ejecución en un plazo de pocas semanas. El sueño continúa, interminable. Vivo los días y las noches de alguna manera todas esas semanas. Escribo cartas a mis seres queridos, hablo con mi familia y con mis amigos y me voy preparando. Me mantengo sereno. A veces lloro y siento dolor, pero cada vez estoy más claro. La última mañana de esa semana me despierto y todo lo que hago tiene una calidad especialmente diáfana. Vivo todo con absoluta nitidez. Me lavo las manos, me limpio los dientes y sé que en pocas horas ya no estaré. Al cabo de poco tiempo me llevan a la silla eléctrica. En la antesala, mientras espero, siento la muerte cercana y misteriosa. Todo es tan inmediato, intenso y a la vez tranquilo. Espero, sentado, cuando de repente se me comunica que la ejecución ha sido aplazada. La espera empieza de nuevo, otra vez por varias horas. La claridad y la calma se mantienen, únicamente penetran y se pasan a un nivel más profundo. A la tarde escucho que el juez ha modificado la sentencia y que me pone en libertad. Me destierran, pero puedo seguir viviendo. Tengo que abandonar mi país e irme a un lugar de mi propia elección. Me ponen en libertad inmediatamente y me entregan un billete de tren válido para todos los recorridos. Finalmente me encuentro delante de la prisión, habiendo dejado atrás todo, habiéndome despedido de todos,
habiendo sobrevivido de forma curiosa el morir, y soy otro hombre. Ya no existen ni la inocencia ni la culpa para mí. Me desperté de este sueño, pero permanecía en el estado de tranquilidad y de claridad. Los colores me parecían más vivos, y todo lo vivía como a cámara lenta, porque todo ocupaba mi plena atención. Los latidos de mi corazón eran tranquilos y fuertes. Nada me podía alterar. Me mantenía centrado y atento, siempre consciente de que vivía, de que se me había regalado un nuevo tiempo de vida. Esta experiencia me acompañó durante mucho tiempo. Al cabo de unos días, se integró y volví a experimentarme más como yo mismo, de la forma que me resultaba familiar. No obstante, soy otro. Mi alma, a su manera, se ha hecho cargo de este ejercicio. Esto es lo que le quería contar. Estoy profundamente convencido de que cada uno de nosotros se halla al servicio de algo más grande, sea como sea. Por lo tanto, tampoco nadie puede sustraerse a este servicio, ni siquiera por una culpa. Cuando alguien se hace culpable, se le requiere para el servicio a través de la culpa. Esto es difícil de encajar. Si el culpable lo ve así, dice: estoy llamado a un servicio a través de mi culpa, y a pesar de todo llevo las consecuencias. Ya que esto forma parte, la persona está en perfecta concordancia. También como culpable o como malo. Así la pregunta por la responsabilidad resulta vana. No es cuestión de la libertad personal de cada uno si es bueno o malo. El llamado bueno quizás tenga la suerte mejor, pero no es superior. En lo más profundo existe una concordancia elemental entre todos los hombres. Allí, todos los hombres son iguales. Todos están llamados a un servicio, el uno de una forma, el otro de otra. Así puedo sentir empatía para cada uno, porque me pongo a su lado. Puedo sentir con los malos, puedo sentir con los enfermos, puedo sentir con los grandes, puedo ponerme a su lado. De esta sintonía, con lo más profundo nace la fuerza, y con esta fuerza se puede conseguir mucho. Quisiera decir algo de la relación entre psicoterapia y religión. En el ámbito de la religión, mirándolo sin prejuicios, se puede ver qué ocurre en el alma cuando una persona se experimenta como religiosa. La experiencia religiosa empieza donde alguien topa con un límite, detrás del cual no puede mirar ni tampoco puede llegar, ni con sus conocimientos, ni con sus deseos, ni con sus miedos. Para mí, la actitud religiosa adecuada sería detenerse ante este límite y respetar el misterio que se halla detrás. Eso significa tanto devoción como humildad. De esta actitud nace una gran fuerza, justamente porque el misterio es respetado. Algunos no lo soportan, algo incierto, grande, que quizás intuyamos pero no podemos captar. Reflexionan acerca de aquello que se halla detrás, o intentan influir sobre ello con ritos, con sacrificios, con oraciones, o con lo que sea. Esta es la religión tal como la experimentamos en la mayoría de los casos, pero es diferente de la religión que acabo de describir, ya que rehúye el misterio y su fuerza y su distancia inaudita. También la psicoterapia existe bajo ambas formas. Hay una psicoterapia que actúa como si pudiera saltarse los límites y dominar y cambiar los destinos. Y hay una psicoterapia que se para ante el misterio y lo toma en serio, tal como es. Así, por ejemplo, toma en serio el hecho de que una persona se vaya a morir porque está enferma. No intenta hacerle creer que con determinadas psicoterapias pueda librarse de esa enfermedad y de esa muerte, sino que lo lleva hasta ese límite y espera. Así el terapeuta se mantiene respetuoso, permanece centrado y humilde y dispone de una fuerza mucho mayor que si intentara darle un giro al destino. La psicoterapia que aquí muestro es de este tipo, por eso tiene una dimensión espiritual o religiosa, pero únicamente en este sentido de detenerse ante el misterio y de respetarlo. El anhelo de plenitud o de perfección también se podría llamar así, es un anhelo sanador,
y te puedo decir cómo se alcanza la perfección, la plenitud. De hecho, es algo muy simple. Algunos se retiran al desierto durante 40 años para alcanzar la perfección. Lo que yo he podido descubrir de la perfección, sin embargo, es algo muy sencillo. Cuando cada uno que forma parte de mi familia, tanto de los vivos como de los muertos, tiene un lugar en mi corazón, yo me siento pleno. Y mientras alguien permanece excluido, aunque solo sea una persona, me siento incompleto. Lo curioso en la plenitud es que, una vez se encuentran todos reunidos en mi interior, quedo libre. Todo está orientado hacia la solución. Si entre medio hay algo equivocado o acertado, no tiene ninguna importancia. En cuanto nos orientamos hacia la solución, la alcanzamos, aunque sea por algún desvío. De manera que la sanación todavía es algo totalmente distinto de lo que en muchos casos nos parece. Yo tenía la sensación de que eran unas leyes que aquí se evidencian, leyes que únicamente captamos en parte, y que algunos puntos permanecen totalmente oscuros. Me parecía que en algunos casos la sanación es absolutamente incomprensible. Para mí es incomprensible, pero es una diferencia importante si me centro en la sanación, sobre todo la sanación física, o si mi interés se centra en que algo se arregle en un sistema. Donde esto se logra, se vive como una dicha y una liberación. Es esto a lo que apunto inmediatamente, y de aquí también resultan consecuencias para el cuerpo, unas veces más, otras menos. Vemos que hay pacientes que caen enfermos o pretenden suicidarse por amor a sus familias. Si estas personas logran librarse de esta presión, finalmente se encuentran cobijados en sus familias de una forma muy distinta que antes. Si ya antes estaban dispuestos a morirse, en esta vinculación no lo estarán menos, si la enfermedad así lo conlleva. Pero a partir de ese momento encaran la enfermedad de otra manera. La salud ya no es el bien supremo. Muchos médicos y enfermos actúan como si la salud fuera el bien supremo, pero no es así. O como si la vida fuera el bien supremo, tampoco lo es. El alma tiene un báremo distinto. Si admitimos que al lado de la salud también el estar enfermo es significativo y grande, y que el morir en su momento es significativo y grande, uno puede tratar la enfermedad y la muerte con más serenidad. La frase filosófica más antigua de Occidente es de un tal Anaximandro. Heidegger escribió un extenso tratado sobre esta frase, sondeando sus profundidades. En su traducción habitual la frase dice así: de donde las cosas tienen su origen, hacia allí deben sucumbir también, según la necesidad, pues tienen que expiar y ser juzgadas por su injusticia, de acuerdo con el orden del tiempo. Lo cual significa, quien sujeta su vida más allá de su tiempo, peca contra el ser. Nos movemos con el cauce del vivir y con el cauce del morir. Esta es la gran concordancia. En este fluir se dan tanto la salvación y la sanación como también la enfermedad y la muerte. Así, tenemos una actitud diferente ante la vida y la muerte. Si para el alma el bien supremo no es necesariamente la vida ni la salud, entonces ¿sería el amor? Para el niño es el amor, en el sentido de quiero ser uno de vosotros, me cueste lo que me cueste, aunque el precio fuera mi vida. Así es el niño, este es el amor del niño. Este es amor ciego, porque al mismo tiempo el niño tiene la idea de que podría salvar a sus padres si él mismo padece. Por eso el hijo no siente ningún miedo ante la muerte, ni tampoco ningún miedo ante el sufrimiento, ni ante la culpa si los toma sobre sí por el bien de los padres. La fuerza del amor en los niños es increíble. En este amor es en el que se enferma, porque es ciego. En este contexto, la tarea de la terapia sería revelar el amor del hijo, mostrar cuánto y cómo ama. Una vez sale a la luz este amor, el hijo ya no puede amar de esta forma ciega,
porque ve que la madre, por ejemplo, por la que pretende sufrir, no lo quiere así, porque también ella ama a su hijo. Así el hijo tiene que abandonar las ideas que antes relacionaba con su amor. Esto lleva a una purificación del alma y al mismo tiempo a un desprendimiento. Así el hijo vive la salud y la vida como una renuncia al poder, una renuncia a experimentarse como inocente y grande. Por eso el paso del amor ciego al amor que ve y sabe es como una realización espiritual que le exige algo al hijo. De esta forma la felicidad le exige mucho más que salir y llorar a moco tendido y sufrir. ¿Qué es el bien supremo para el adulto? Nada es el bien supremo, ya no se distingue. En la concordancia no hay nada supremo. La concordancia misma es algo sublime, algo grande, pero no hay nada supremo. Es igual. ¿Te das cuenta de que se mueve en el alma cuando asumes que todo es igual? ¿Qué es lo que se mueve? Una gran amplitud.